Sí, mis hermanos, hoy estaremos nuevamente en la confesión de fe. Estaremos en el capítulo 16, capítulo de las buenas obras, y es el título de esta clase, de las buenas obras, de las buenas obras. Y cuando hablamos de las buenas obras, seguramente puede decir una idea bastante general, que una buena obra es algo que es correcto, algo que está bien. Sin embargo, la confesión de fe es bastante clara al señalar o describir que es una buena obra según Dios, según la palabra de Dios. Y eso creo que nos enseña una vez más que mi cosmovisión, mi forma de entender el mundo y las cosas que pasan en él no deben ser según yo, sino según Dios. Y que si soy cristiano, es así como yo debo vivir y caminar en todos los asuntos de la vida humana. ¿Y qué dice la confesión? Bueno, en el párrafo 1 es bastante claro al decir que las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra. Es bastante claro al decir que la norma de las buenas obras es la palabra de Dios, la ley de Dios. Y este sería el punto principal, ¿no? Bajo qué término, bajo qué contexto yo puedo considerar que alguien ha hecho o que yo hice una buena obra. Y este capítulo 16 de las buenas obras es bastante eh, claro y creo que toma en cuenta varios puntos importantes y algunos lo desglosaba de esta forma. Es como un resumen de lo que trata el capítulo 16. Lo primero es lo que acabamos de ver en el párrafo 1, la norma de las buenas obras. El segundo punto que trata la confesión en cuanto a las buenas obras es la importancia de ellas. Lo vemos en el párrafo 2 y más adelante en el párrafo 3 vemos la causa, o sea, lo que produce las buenas obras, aquellas que Dios acepta, aquellas que Dios observa con favor y gracia. Y luego, el cuarto punto que trata este capítulo 16 es las limitaciones de las buenas obras, del párrafo 4 al párrafo 5. Y ya por último, del párrafo 6 hasta el 7, que sería ya el último, habla de la aceptación de las buenas obras, párrafo del 6 al 7. Obviamente por la brevedad del tiempo, por poco del tiempo, no voy a desarrollar extensamente cada punto, pero sí quisiera que tomar en cuenta este bosquejo general para que usted mismo pueda entender de qué habla cada párrafo, de qué está señalando o qué está informando. Entonces, vemos que el primer punto es la norma de las buenas obras. Yo creo que este punto, hermano, sin lugar a dudas puede confrontarnos. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a dar por sentado las cosas. El juicio que tendemos a usar incluso nosotros como cristianos es el nuestro. Llegó a pasar algo, aconteció algo en casa, en la familia o en el trabajo y tú dices, bueno, eso que ese hombre hizo estuvo bien. Es una buena obra, es una buena acción. La pregunta sería, ¿cuántas veces cuando uno hace juicio, no, de algo que sucede, que tú has hecho o que ha hecho otra persona, cuántas veces realmente ha sido filtrado por la ley de Dios, por la palabra de Dios? ¿Cuántas veces seriamente te has preguntado a ti mismo, ok, yo creo que esto está bien, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué señala Dios? Y quiero decirte que Dios hace un juicio de todo lo que hacemos, sea con un mandamiento explícito, no hagas esto, o haz esto, o también en forma de principios. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios inspirada y debe ser obedecida tanto en mandamientos como en principios. Y a veces necesitamos o creemos que necesitamos, a juro, un mandamiento explícito claro para saber qué hacer, pero la Biblia también habla en forma de principios, los cuales también son demandativos de igual manera. Así que el punto es, mi hermano, que la palabra de Dios es la que rige y la que determina si algo que se ha hecho es bueno o es malo.
no somos nosotros, no son nuestras experiencias, no es lo que uno cree o uno piensa, es lo que Dios dice. Y usted dirá, hermano, yo sé eso, pero incluso esto es un problema, si lo vemos un poco más en otra área, sería como la consejería, ¿no? Porque ¿quién aquí no es un consejero? Todos. Hermano, aquí yo no hablo con nadie. Igual eres un consejero, tú mismo te hablas a ti mismo y te dices, ¿será que está bien o no? ¿Será que lo hago o no lo hago? Nuestro principal consejero somos nosotros mismos, nosotros nos hablamos a nosotros mismos ahí dentro de nosotros. Oye, ¿será que tiene razón o no la persona que me está hablando? El punto es que hay que preguntarse seriamente cuál es la norma que rige tal juicio. Y la confesión dice claramente que una buena obra no es la que tú determinas como buena, sino la que Dios ha ordenado en su santa palabra. Por lo tanto, no debemos decir, como dice acá, o considerar como una buena obra todo aquello que venga de un fervor ciego del hombre, como dice acá el párrafo 1. Algo así como los fariseos, saben que hacían más de lo que se les pedía y creían que era una buena acción y hacían una exhibición de las cosas que hacían, mostrando lo justos y lo buenos que eran. Cuando el Señor mismo les llama a ellos sepulcros blanqueados, se te das cuenta de que hay algo ahí mal, ¿no? Algo está pasando mal. Y es que el juicio de ellos era las costumbres de los ancianos, no era la ley de Dios, la palabra de Dios. Pero también dice acá con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Wow. Es contracultural lo que el párrafo 1 dice, porque a veces decimos, no, pero es que él tiene buenas intenciones. Y a veces creemos que las buenas intenciones son suficientes para determinar si algo es bueno o algo es malo. Pero, hermano, Dios no ha guardado silencio. Dios habla y su palabra debe obedecerse, debe considerarse. Así que por más que nos digan a veces un poco radicales y algo así como que tú todo lo llevas a la palabra, incluso es triste porque hasta entre cristianos pasa algo así como eso. Mira, voy a salir, voy a hacer tal cosa, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que darle la palabra, pero otra vez la Biblia, o sea, ¿acaso no habrá algo ahí por ahí que Dios no diga nada para yo saber, para hacer lo que yo quiero? No, no, las cosas no funcionan así. Y aún entre cristianos creo que deberíamos usar la palabra siempre, como lo demanda la palabra de Dios, que entre nosotros debemos usar la palabra, debemos animarnos con la palabra, debemos aconsejarnos con la palabra, debemos exhortarnos con la palabra, todo con la palabra de Dios. Así que entendemos primeramente que tú puedes determinar una buena obra no en base a lo que tú pienses o crees, sino a lo que Dios así ha determinado como bueno. Pero más adelante, párrafo 2 habla de la importancia de las buenas obras. Sabemos por medio del Evangelio que la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios. Y quizás debido a que somos hombres de extremos, siempre nos encantan los extremos y rara vez, como decía un filósofo cristiano, sí, hay filósofos cristianos, la filosofía es pensar, así que no es mala la filosofía en sí misma. Y un hombre que era un filósofo cristiano, él hablaba de que extrañamente estamos en el lugar correcto, en el punto correcto. Y él hablaba de una montaña y decía que cuando tú estás en una montaña, no muy alta, los extremos son peligrosos porque si estás en un extremo te puedes caer y si estás en el otro también. Y este hombre decía, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios nos llama a vivir en el centro, en el lugar correcto. Así que los extremos, en este caso, no son para nada beneficiosos, no traen gloria al Señor. Por lo tanto, no podemos pensar excesivamente en el hecho de la gracia y de esta forma desestimando o ignorando el valor y la importancia en la economía de Dios, de la salvación, las obras, las buenas obras. Y es lo que dice acá.
Estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son, y escucha bien lo que dice, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. La palabra aquí que podemos resaltar con gran importancia es la palabra frutos, palabra evidencias. Y saben algo, la palabra de Dios dice claramente, por su fruto lo vas a conocer. Y yo entiendo que en el contexto, esta palabra se usa para señalar a los falsos. Pero en principio podemos decir que de igual manera, cuando alguien es un cristiano verdadero, también dará frutos de esa fe verdadera. Por lo tanto, como dice acá claramente la confesión, las buenas obras son importantes porque ellas son el resultado o las evidencias de la salvación, de una fe verdadera. Y en cuanto a esto, tenemos muchos pasajes, pero creo que el más claro y contundente y confrontativo también sería el de Santiago, capítulo 2, versículo 18, donde dice claramente, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Mas Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. O sea, Santiago le da una importancia a las obras porque dice, por medio de ella tú puedes verificar que mi fe es real, mi fe es genuina. Y más adelante dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó, escucha bien, la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputada a justicia y fue llamado amigo de Dios. Hermano, efectivamente la fe fue la que fue considerada por justicia, mostrando así que todos los hijos de Abraham, o sea, nosotros también seamos justificados por medio de la fe. Pero esta fe de Abraham fue una fe activa, fue una fe que produjo obras. ¿Por qué? Porque Abraham simplemente dijo, bueno, yo creo en la promesa de Dios. Y ya, se queda tirado en el sofá y no hace nada. No, la fe movió a Abraham a entregar su hijo, su único hijo. ¿Y por qué lo hizo? Hebreos dice que fue por la fe. Porque él tenía una convicción tan grande en que Dios cumpliría su promesa, que aunque Dios mismo le pidiera entregar a su único hijo, aún entre las piedras él levantaría alguna descendencia. Así que una fe así, una fe real, genuina, una obra salvadora, produce tales obras. Por eso dice que son una evidencia de una fe verdadera y viva. Y sería la primera razón por la cual las obras son importantes. ¿Por qué? Porque las obras son las evidencias visibles, palpables de una fe genuina, una fe verdadera. Y de hecho, eh, son esas obras las que la iglesia debe considerar y examinar para que una persona, un hombre o una mujer, sean miembros de esta iglesia local. Así que no se vaya a molestar, por favor, cuando de repente los hermanos hagan preguntas como esta. ¿Y dónde está sirviendo? Dime, ¿cómo? Tú muestras el amor de Cristo que has recibido a la iglesia. ¿Dónde estás sirviendo? Otra pregunta, ¿quién te está cuidando? Estamos hablando de obras, obviamente, de cosas que tú debes hacer en la comunidad de gracia. ¿Por qué? Porque ellas son evidencias de que has nacido de nuevo. Así que es parte orgánica de la fe y de la vida que Dios da. Pero además de esto, hay una lista acá de, de resultados, de razones por las cuales las obras son importantes. La primera es que por medio de ellas
los creyentes muestran gratitud. Y el Salmo 116, del 12 al 14, es un ejemplo bastante claro de ello. Mira lo que dice el salmista, del 12 al 14. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Él se pregunta a sí mismo, ¿qué le voy a dar a Dios? Porque es que Dios me ha bendecido demasiado. ¿Qué le voy a dar? Es la respuesta, la reacción de alguien que ha recibido grandes beneficios de parte de Dios. Dice, tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre de Jehová. Y dice el versículo 14, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Cuando aquí habla de pagar votos, hermano, está hablando de una respuesta activa, habla de obras. Y dice, lo voy a hacer ante todo el pueblo. ¿Con qué fin? ¿Por qué razón? Porque este hombre quería mostrar a todo el pueblo lo digno que es Dios de que Él sea reverenciado, sea servido por todo lo que Él ha hecho, por su salvación. Así que las obras son una manifestación de esa gratitud. Por lo tanto, si un hombre realmente ha recibido la abundante misericordia, la abundante riqueza de la gracia, la respuesta inevitable es que él quiera responder con agradecimiento. Se dan cuenta que el móvil de las obras no es el miedo o el temor, que si no hago buenas obras me voy a perder, me voy al infierno. No, es más bien movido por gratitud, por amor, agradecimiento al Señor. Pero sí es cierto que aunque las obras no son hechas para salvación, sin embargo hay que reconocer que un cristiano que vive activamente y progresivamente en esas obras que Dios preparó de antemano para nosotros, tienen una fe fortalecida. Como dice acá, otro beneficio es el fortalecimiento de su seguridad. Yo sé si usted había considerado esto, pero la salvación viene así, ¿no? Como un regalo, la recibimos. Pero con ese regalo no viene la certeza o la seguridad plena de que usted es salvo. Esta seguridad se va obteniendo o se va experimentando a la medida en la cual su relación con el Señor se va fortaleciendo. Y una de esos aspectos relacionales con Dios en los cuales nuestra fe puede fortalecerse y puede llenarse de una garantía y una fortaleza de que yo soy de Él, es las buenas obras. O pregúntese por qué razón normalmente nosotros fuimos o llegamos a dudar de nuestra salvación o vemos dudar de la salvación a otros, y normalmente sucede en el contexto de la desobediencia, donde has cometido un error, donde has fallado al Señor. Y tú dices, ¿seré yo salvo? ¿Realmente el Señor me salvó a mí? Eso sucede porque si es cierto que las buenas obras fortalecen nuestra seguridad, la salvación, también las malas obras, la desobediencia, debilita esa seguridad. Así que pensar que el hacer buenas obras incluso nos beneficia a nosotros, realmente fortalece nuestra fe, pero también beneficia a otros. Porque como dice acá, también edifican a los hermanos. Edifican a los hermanos. Y aquí hay unos textos en la confesión, no voy a leer por cuestiones de tiempo, pero algunos de ellos tienen que ver incluso con el tema de las ofrendas. Pablo alaba a una iglesia, la iglesia de Macedonia, porque ellos tuvieron la iniciativa de dar una ofrenda a la iglesia necesitada de Jerusalén. Y luego de esa buena obra, tuvo una bendición tan grande de que esta iniciativa voluntaria de ellos motivó a otras iglesias que también lo hicieran. O sea, una buena obra trajo edificación a la iglesia de Dios. Por eso el hermano hablaba en la liturgia, bueno, en los anuncios, lo cual no es parte necesariamente de la liturgia,
él hablaba acerca de las influencias que tenemos. Y las tenemos, todos. Incluso el hermanito que está ahí calladito, que no habla con nadie, tiene una influencia sobre otros. Sí que la tiene. ¿Y por qué? Porque una buena acción puede motivar, puede incentivar también a otro a que también la haga. Pero también las malas acciones. ¿Cuántos no han sido desalentados de repente aquí a llegar un día miércoles y ver dos hermanitos ahí? Y dice, no, pero aquí algo está pasando, ¿no? Y de repente ya el hermano se quita las ganas de volver el próximo miércoles, ¿no? Entonces, realmente hay que estar consciente de eso y así ver que mis buenas obras estimulan también a otros a que se unan también a trabajar en ellas. También ellas manifiestan, o mejor dicho, o adornan la profesión del evangelio. Lo adornan. Y también tapan la boca de los adversarios. Hay un pasaje ahí de Pedro donde Pedro dice que debemos vivir de una forma ordenada, de una forma santa. ¿Para qué? Para que en el día de la visitación estos hombres que nos acusan y nos señalen glorifiquen a Dios. Lo opuesto también es cierto. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado a incrédulos maldecir el nombre de Dios y rechazar el evangelio? Porque por ahí hay un cristiano que dice que es cristiano, pero es un maldiciente, es un desordenado, que golpea y patea a sus hijos. En esa casa siempre hay escándalo, es conflictiva. ¿Cuántas veces no ha escuchado incrédulos decir, no, si eso es ser cristiano, para eso yo no voy a la iglesia, no? Mejor vivo así como vivo. Pues si eso es ser cristiano, entonces mejor me quedo en casa. No voy a la iglesia, no me congrego. Eso es un rechazo, un repudio, no al cristiano en sí, sino al evangelio. Y por lo tanto, hemos de considerar que nuestras obras, buenas obras, realmente hermosean el evangelio. Sabemos que los incrédulos no tienen el conocimiento del evangelio, no pueden ver la luz de Cristo, pero sin embargo, sí pueden llegar a simpatizar con el evangelio. Y algunos no simpatizan con él por nuestra culpa, en muchos casos. Así que, hermanos, las buenas obras también hacen atractivo, hacen ver que el evangelio es algo diferente. Que nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer trabajo, de hacer cultura, nuestra forma de criar a nuestros hijos, de tratar a mi esposa, a mi esposo si estás casado, es diferente, porque es la forma de Cristo, es la forma de Dios. Y la final de todas ellas y la más importante es que éstas glorifican el nombre de Dios. Y para esto hemos sido salvados, hermanos, para que proclamemos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así lo dice la palabra del Señor. Por lo tanto, podemos decir que una buena obra debe cumplir con estas tres condiciones. Primero, se debe conformar a la ley de Dios. Primero, se debe conformar a la ley de Dios. Segundo, deben ser hechas con la fe en Cristo. Como dice el párrafo 2, son evidencias de una fe verdadera, de una fe real. Y esa fe está anclada en Jesús. Y tercero, tienen como finalidad el dar gloria al nombre de Dios. Si una buena obra no cumple con estas tres condiciones, entonces no es una buena obra. Pocas palabras. No lo es. Y es lo que seguimos viendo en el desarrollo de la confesión, porque ahora pasemos al tercer punto, y es las causas de las buenas obras. ¿De dónde nacen estas buenas obras? Dice el párrafo 3 que la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, ninguna forma,
sino completamente el Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, esto no debe llevar a la negligencia, como si no tuvieran obligación a cumplir algún deber de alguna parte, sino que más bien bajo el impulso del Espíritu Santo deben ser diligentes en avivar la gracia que Dios ha colocado en cada uno de ellos. Hay tantos textos, hermanos, muchos textos, no voy a leerlos todos, pero hay algunos acá que considero muy buenos. Por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5, donde dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de dónde viene? Nuestra competencia, dice Pablo, proviene de Dios. Proviene de Dios. Y Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que pone en nosotros, el que produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pocas palabras, hermano, el Espíritu de Dios está en ti si has nacido de nuevo, y ese Espíritu te constriñe, te empuja, te dice: haz, obedece. Pero el hacerlo es tu responsabilidad. Yo no sé cuántas veces de repente te ha pasado, a mí me ha pasado, que sientes algo dentro de ti que te dice: debes hacerlo, hazlo. Pero tú al final no lo terminas haciendo porque dices: no, es que me da pena, me da vergüenza, o qué van a pensar otros, qué van a decir. Por eso es que la verdad de que el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que nos mueve, y por la capacidad y poder del Espíritu es que podemos hacer las buenas obras, no anula tu responsabilidad y tu obligación de ser diligentes en ellas. Así que una vez más, hallamos cómo la palabra de Dios no hace una fricción entre nuestra responsabilidad humana y la soberanía y poder de Dios, sino que más bien la llevan de la mano. La llevan de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Pues es evidente que si alguien no tiene el Espíritu de Dios, por lo que no ha nacido de nuevo, no puede hacer buenas obras. Qué fuerte eso, ¿no? No puede hacer buenas obras, o al menos unas que sean aceptables ante la presencia del Señor. Y por eso quisiera pasar, y ya con esto terminar, con el quinto punto de la aceptación de las buenas obras, del párrafo 6 al 7. Dice que no obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables, irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, o sea, mirándolos en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando está acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. ¿Tú habías pensado en eso? O sea, que incluso tus obras son aceptadas por Dios y recompensadas ¿por quién? Por Cristo. O sea, Cristo agarra tus obras imperfectas, llenas muchas veces y como entremezcladitas ahí con algo de orgullo, o a veces con algo de envidia, o incluso con la propia habilidad humana de no poder hacerlas perfectas delante de Dios. ¿Y Cristo qué hace? Cristo las cubre con su justicia. Y por eso, dice la confesión, son aceptadas delante de Dios, delante del Señor. Por eso, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice algo maravilloso. Dice: vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y dice al final: para ofrecer sacrificios espirituales
agradables a Dios. Está hablando ahí de obras, ¿verdad? De sacrificio, de entrega. Está hablando acá de buenas obras, las cuales son agradables a Dios, pero ¿por quién? Dice al final, por Jesucristo. Por Jesucristo. Así que creo que de una forma, de una manera, hay una respuesta a esa pregunta de cómo es posible que Dios me diga en su palabra tantas veces que voy a ser recompensado por las buenas obras que haga. ¿Cómo es posible? Efectivamente es una muestra de su gracia y misericordia que es posible. ¿Por qué? Porque son vistas no directamente, sino por medio de Jesús. Así que incluso vas a recibir una corona, quizás alguna corona vas a recibir en la gloria venidera, pero es gracias a Cristo, porque son aceptadas por medio de Él. Y el final del párrafo, hermanos, es muy claro. Las obras hechas por los hombres no regenerados, en este sentido, aunque en sí mismas son cosas que Dios ordena y son útiles para ellos y para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe, o sea, de un corazón que ha sido regenerado, tiene vida espiritual, dice que no pueden de ninguna manera estar de acuerdo a la palabra ni tener el fin correcto de la gloria de Dios. Yo he visto personas que se han sentido maravillosas, se sienten muy bien cuando de repente ven a alguien necesitado y sacan de su comida y le entregan su comida a ese hombre que no tiene nada, ¿no? O a esa familia. Y luego de hacerlo se sienten tan bien, se sienten tan alegres de, wow, vale, pude ayudar a alguien, qué bien. Y usted puede ver eso y usted puede decir, wow, eso es una buena acción, es una buena obra. Pero según la confesión, no lo es. ¿Por qué? Porque no fueron hechas ni en obediencia a la palabra, ni para la gloria de Dios, ni tampoco, en la segunda condición, fueron hechas en una fe en Cristo, una fe anclada en Cristo. Usted puede decir, hermano, y entonces, si no nos salvan, si no son nada en relación a esto, no son agradables a Dios, ¿deben hacerlas? Sí. A pesar de ello, deben hacerlas. ¿Por qué? Porque les hace bien. Una sociedad que abre su Biblia, que abre la Biblia de Dios, la palabra de Dios, y considera los principios bíblicos, la ley de Dios para gobernar, para hacer cultura, para hacer una sociedad que va a prosperar, para ser una sociedad que va a florecer, porque es lo que la palabra de Dios hace. Así que diría Martín Lutero, los pecados, él le llamaba los pecados espléndidos, a esas buenas acciones que no son aceptadas ante el trono de Dios, ni no son enteramente agradables. Él le llamaba los pecados espléndidos. Así que, si muy bien es cierto que no son aceptados ante Dios debido a que no son recibidos en Cristo, sería peor el que no las hicieran. Sería mucho peor. Así que podemos decir que en un sentido eh, debemos motivar y animar siempre a otros, incluso no cristianos, a que hagan aquello que Dios ordene en su palabra, por su bien y el bien de otras personas. Hermanos, podemos concluir diciendo que las buenas obras son necesarias, primero porque Dios las manda y las ordena en su palabra. Segundo, porque estas son parte de nuestra fe, de nuestra salvación y regeneración como nuevas criaturas. Y por último, porque estas dan gloria y honra al nombre de Dios. Así que, hermanos, seamos celosos de buenas obras, como dice la palabra de Dios. Y estemos atentos y dispuestos a ejercitarnos en cada una de ellas.